Entonces, ¿cómo se define la energía química de una reacción en cualquier condición de temperatura, presión o de concentración? Pues bien, la variación de la energía química de una reacción es la suma de la energía química de cada uno de los productos multiplicada por el coeficiente estequiométrico, ya que la energía química depende de la cantidad de sustancias, de la concentración de sustancias, menos la suma de la energía química de cada uno de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. A su vez, la energía química en general de una sustancia es igual a la energía química de esa misma sustancia medida en condiciones estándar más un componente variable. Entonces, aquí lo veis, la energía química para una sustancia X es igual a su energía química estándar, es decir, la energía química a temperatura normalmente 25 grados, una atmósfera o 1 molar si es su concentración. Esto lógicamente está tabulado para todas las sustancias, es un valor constante porque se ha obtenido a unas condiciones constantes de temperatura, presión o concentración. Y como veis, la energía química genérica es la estándar más un componente variable. Aquí veis una de las variables, la temperatura, RT logaritmo neperiano de A. Bueno, A es un término energético que en principio, de manera general, se denomina actividad. ¿De acuerdo? Se llama actividad. Y que cuando las disoluciones son muy diluidas o los gases son ideales, actividad se puede asemejar a concentración o presión. Pero bueno, en principio podemos sustituir la energía de cada una de las sustancias de la reacción por este valor que relaciona la estándar más este componente variable, lo sustituimos en cada uno de los reactivos, en cada uno de los productos y operando al final obtenemos que la energía química de una reacción en general es igual a la energía química estándar de esa reacción, que tendrá un valor constante, más RT logaritmo neperiano de un cociente. El cociente es producto de las actividades de los productos elevados cada una de ellas a sus coeficientes estequiométricos, partido el producto de las actividades de los reactivos elevada cada una de ellas a sus coeficientes estequiométricos. En general, este cociente se le denomina Q. Por lo tanto, delta de G en variación de energía química no estándar es igual a la variación de energía química estándar más RT logaritmo neperiano de Q, siendo Q ese cociente. Bueno, en el caso de que se trate de un gas, la definición de actividad para un gas es producto de un coeficiente de actividad por presión parcial de ese gas dividido entre la presión estándar. La presión estándar es un bar, porque el bar es la unidad del sistema internacional. Lo que pasa es que un bar es numéricamente muy parecido a una atmósfera, similar a una atmósfera. Entonces muchas veces se suele preferir utilizar el concepto de presión estándar, una atmósfera. Para un soluto que esté en disolución, ¿cuál es la definición de actividad? Pues coeficiente de actividad multiplicado a la concentración molar de ese soluto dividido entre la concentración molar estándar, es decir, 1 molar. Entonces, el término actividad es un término de energía. Entonces, la energía depende de la concentración del soluto, de la presión del gas y del tipo de interacciones intermoleculares, del tipo de fuerzas intermoleculares entre las unidades del gas, las partículas del gas o las partículas de soluto en disolución. Esas interacciones, esas fuerzas intermoleculares, esa energía asociada a las fuerzas intermoleculares
viene recogida en el coeficiente de actividad. De tal manera, cuando esas fuerzas intermoleculares son despreciables, el coeficiente de actividad tiende a 1. Y cuando son muy importantes, pues tiende a 0. ¿De acuerdo? Tiende a 0. ¿Vale? Bueno, pues nosotros podemos sustituir los coeficientes de actividad por estos valores. Y entonces la actividad se puede poner como el producto del coeficiente de actividad por concentración partido 1 molar para aquello que está en disolución, presión partido 1 atmósfera para aquello que es gas. Entonces el cociente de actividad al final puede resumirse con esta expresión de la derecha, donde aparece multiplicando las concentraciones aparecen multiplicadas por sus coeficientes de actividad. Todas las concentraciones están divididos por la concentración estándar, 1 molar. Los gases aparecen como las presiones parciales partido la presión estándar, 1 atmósfera, multiplicado por sus coeficientes de actividad, y cada uno de sus componentes elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Bueno. Por otro lado, nosotros sabemos que la variación de energía química es igual a la variación de energía química estándar más RT logaritmo neperiano de Q. Cuando se produce el equilibrio, hemos visto gráficamente que ocurre cuando la energía de los productos es igual a la de los reactivos y por tanto la energía no estándar de la reacción vale 0. Si la condición de equilibrio es que la energía química no estándar vale 0, y esa es la condición de equilibrio, resulta que el cociente de las actividades representa un cociente de actividades en equilibrio. Ese cociente para actividades en equilibrio se llama constante de equilibrio. O sea que el Q, cuando estamos en el punto de equilibrio, se transforma en K, constante de equilibrio. Y las actividades que aparecen en esa expresión son actividades de equilibrio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde un punto de vista termodinámico, la constante de equilibrio se calcula despejándola. Es decir, logaritmo neperiano de la constante de equilibrio es igual a menos variación de la energía química estándar de la reacción partido R y por T. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que en la constante de equilibrio solo puede aparecer aquello que de alguna manera participa, se modifica su energía de forma relativa durante la reacción. Es decir, solo se modifica su energía de una manera específica aquello que está en estado gas y aquello que está disuelto. Entonces, si la energía química específica, la energía específica de una sustancia, solo puede modificarse si está disuelta o está en estado gas, quiere decir que aquello que no esté en estado gas ni esté disuelto, en realidad no afecta o no influye o no se contempla en la constante de equilibrio. ¿Qué sustancias no están en disolución o no son gases? Los sólidos puros y los líquidos puros. En un líquido puro y en un sólido puro, su energía química pues depende simplemente de su densidad, pero no de su concentración ni de su cantidad. ¿De acuerdo? Es una constante. Solo depende de que ese sólido o ese líquido puro estén presentes. Pero un sólido puro o un líquido puro puede cambiar su cantidad, su masa, y eso no afecta a la constante de equilibrio. Por lo tanto, la manera de que no aparezca afectando a la constante de equilibrio es que la actividad de sólidos puros o de líquidos puros se asemeja al valor 1.
el valor 1 en una multiplicación o en una división no altera el valor de dicha división o de dicha multiplicación. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, en el caso de que las disoluciones sean diluidas o haya gases ideales, la constante de equilibrio se transforma en esta otra. Las actividades de lo que está disuelto se pone como concentración molar. Las actividades de los gases se pone como presión parcial. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las constantes de equilibrio para distintas reacciones químicas. Eso sí, condición diluidas y gases ideales. Y vemos para la reacción de arriba la expresión de la constante es esta y para la reacción de abajo sería otra. Es decir, en una constante de equilibrio termodinámica los gases tienen que aparecer en forma de presiones parciales y los solutos tienen que aparecer como concentraciones molares.